Dios les bendiga, mis hermanos. Pues vamos a comenzar, como siempre, con una oración. Permítame subir un poquito aquí el micrófono. Ahí, ahí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, como ven en el título, voy a hablar de la doctrina social de la Iglesia. Voy a repasar algunos de los principios de la doctrina social de la Iglesia aplicados al emprendeduramiento, al espíritu de emprendedor, para decirlo de alguna manera, sobre todo de nuestra comunidad hispana o latina aquí en los Estados Unidos. Y muy particularmente va a aplicar para diversos emprendimientos, ¿verdad? Pero particularmente los emprendimientos gastronómicos, que por la gran riqueza de la gastronomía hispanoamericana o latinoamericana, pues es uno de los campos que más puede fructificar aquí en los Estados Unidos. Lamentablemente, esta enseñanza tiene un origen, pues, valga la redundancia, lamentable, y lo ven en el título, y es una experiencia de un comportamiento en un momento concreto y después en un review, ya van a ver a qué me estoy refiriendo, de pues un comportamiento cobarde por parte del dueño de un restaurante venezolano al cual fuimos ya hace algunas semanas atrás, mi esposa, un servidor y evidentemente nuestro bebé. Am, de hecho, este video yo ya lo había grabado y en un principio no subí el video porque em, a esta persona, ante su cobardía, yo en dicho video, lo empecé a nombrar siempre que me refería a él, en vez de decirle el dueño concretamente, le llamaba pocos huevos, ¿verdad? Que es una manera mexicana muy particular de hacer referencia a alguien que no tiene valor, que es un cobarde, ¿verdad? Pero luego, con toda la experiencia que he tenido respecto a ayudar a personas, víctimas de trata de personas, de violencia doméstica, etcétera, con todo lo que me he preparado al respecto, mucho de ello en el camino de estar auxiliando a estas personas, dije: "A ver, no me puedo justificar simplemente porque no sé el nombre del dueño, cuando si se tratara de una de esta situación, yo ya sé cómo sacarle hasta casi de qué medida tiene los calzones", ¿verdad? Entonces, esto lo digo, eh, como chascarrillo, ¿ok? No vaya a ser alguien que porque siempre hay gente que no entiende las cuestiones, de refranes populares, ¿verdad? Y sí, di con él, sé su nombre, sé muchos detalles, evidentemente muchos son de vida privada, que ahí quedarán, em, y voy a tratar de referirme a esta persona como el dueño, aun cuando no es el único dueño, sino hay una dueña, de hecho, que lleva el nombre del café. Estoy hablando de un café que está aquí en el sur de California, más particularmente en el área de Pasadena, California, que se llama Amara Café. Y a partir de la desafortunada experiencia que tuvimos con el dueño, eh, me suscitó decir, a ver, ciertamente puedo grabar un video para denuncia de esto, em, pero quiero dejar algo bueno. Y qué mejor que dar algunos elementos basados en los principios de la doctrina social de la Iglesia a mi gente, a mi comunidad hispanoamericana, latinoamericana y sobre todo a aquellos que tienen un emprendimiento, sobre todo en el ámbito gastronómico, ¿verdad? Entonces, primeramente voy a poner el contexto. em,
Nosotros, mi esposa y yo fuimos a una tienda de Apple ahí en Pasadena a, entre comillas, vender lo que le llaman el trade de mi celular, ¿verdad? O sea, tú llevas tu celular, te lo ven cómo está y te dan un poco de ingreso, Apple. Em, por cierto, me salto una cosa. Antes de llegar a la tienda, pues evidentemente estacionamos. Quienes conocen Pasadena, es una ciudad pues antiquísima y muchas de sus estructuras, pues, no están muy accesibles al mundo moderno. Entonces, entre ellos los parking, los estacionamientos. Y nosotros traíamos, pues, a nuestro bebé y con una carriola, y había una solamente para salir de ese parking, sí o sí, teníamos que subir unas escaleritas. Entonces, yo, no subir, bajar unas escaleritas, y yo tuve que cargar a mi bebé que a sus ya casi 3 meses ha echado peso, un niño que ha comido muy bien y ha crecido mucho, y con ello, pues, la carriola. Yo tengo desde hace muchos años una lesión en la espalda baja y me resentí al bajar eso, ¿ah? Entonces, ahí medio andaba cojeando. Hicimos esto en Apple y todo esto, y no habíamos comido, entonces mi esposa buscó algo alrededor y encontró este restaurante, se llama Amara Café, que es un restaurante venezolano. Em, por cierto, se me olvidó al principio, ya saben que la oración del inicio la ofrecemos especialmente por el pueblo del jersey que lleva en cuestión. Ahorita llevo el jersey de Venezuela. Vamos a tratar de que no se nos olvide y la oración final encomendarla por el pueblo venezolano. Entonces, pues bueno, fuimos a ese restaurante y ahí empezó básicamente una experiencia bastante, bastante desagradable. Sin embargo, basado en los principios de la doctrina social de la iglesia, que en medio del caos también nos pide que reconozcamos lo bueno, bello y verdadero que hay, quiero comenzar con eso, lo bueno de este restaurante. Y quiero ponerles aquí, este es el website del restaurante, como ven, se llama Amara Café. Eh, y la primera cosa que tengo que decir es de que a diferencia de la gran mayoría de restaurantes hispanoamericanos o latinoamericanos, este tiene un branding bastante bueno, ¿verdad? Para los que no entienden esta cuestión del branding es generar la marca. No solamente estoy hablando de un logotipo, sino todo un concepto. Esta es la página, vean, ¿a quién no se le antoja ver este tipo de fotografías? Y más si ya has probado la comida venezolana, que es riquísima. Paréntesis, me disculparán mis hermanos colombianos, pero yo me quedo mil veces con las arepas venezolanas que con las colombianas. Cierro paréntesis, no lo tomen personal, pero lo tengo que decir siempre, ¿ah? Porque para mí las arepas venezolanas son otro mundo. Entonces, que están las cachapas venezolanas, luego venden churros, o sea, este tipo de branding no lo ves generalmente en restaurantes hispanoamericanos o latinoamericanos. Ojo, no es una crítica mordaz a mi gente. Entiendo que la inmensa mayoría de los emprendedores hispanoamericanos o latinoamericanos en Estados Unidos han venido a este país con una mano adelante y una mano atrás, sin estudios, etcétera. En la investigación que hice de los dueños de este restaurante, no son propiamente este tipo de personas, ¿va? Son personas que han tenido, y no estoy diciendo que son privilegiados en el sentido negativo de la palabra, pero han tenido estudios y todo esto. Entonces es normal que unas personas más preparadas, como son los dueños de este café, pues hagan este emprendimiento y lo hagan tan bien realizado, tan bonito en el branding, ¿verdad? Cosas que nuestra comunidad latinoamericana, hispanoamericana tendría que aprender. Permítanme hacer otro paréntesis. Yo tengo un compadre que es experto en cuestiones de finanzas, de negocios y todo esto. Él estudió en la universidad, está muy prestigiosa, Georgetown, y él intentó ayudar a nuestra comunidad hispanoamericana
aquí en los Estados Unidos con consejería respecto a los emprendimientos, consejos, a nivel económico, de financiamientos y todo ese tipo de cuestiones para que salgan adelante, pero dejó de hacerlo. ¿Y saben por qué? Porque ciertamente nuestra gente no está dispuesta a invertir, a pagar por consejería en estas cuestiones. El domingo pasado, mi esposa y yo fuimos a un restaurantito, también muy chiquito, y van a saber por qué digo también muy chiquito, que a diferencia de esto, el trato fue muy distinto, concretamente, y la dinámica, como solucionan el reducido espacio que tienen, fue muy distinto a lo que hacen estas gentes venezolanas. Am, pero el branding, Dios de mi vida, era medio como una foto de un niño y unos bigotes ahí que le pintaron, el menú lamentable para llorar y todo eso, que no reflejaba la calidad de la comida. Entonces, esto yo creo que ciertamente no es lo más importante, pero sí es importante, porque lo hemos visto, por ejemplo, el norteamericano, bueno, no más que norteamericano, el anglosajón, para ser, o popularmente el gringo concretamente, eso sí lo tiene muy desarrollado. Te puede vender basura, una piedra, pero te la vende atractiva, bonita, etcétera, le saca jugo. Y tú a veces ves restaurancitos o iniciativas o emprendimientos de hispanos o de latinoamericanos que son una joya de producto, pero que evidentemente se mosquean, es decir, nomás se le paran las moscas porque no tienen un branding adecuado, ¿verdad? Atractivo, no manipulador, que los hay también. Hay que tener mucho cuidado con el marketing y los brandings y todo esto, que tienen muchas veces principios que van en contra de los principios de la doctrina social de la iglesia. Ahora, a ver, déjeme hacer otro paréntesis en esto. Eh, Voy frenando a aquellos que dicen, pero hombre, estos de Amara Café, chance ni siquiera son católicos, etcétera. A ver, los principios de la doctrina social de la iglesia los han aplaudido hasta, economistas ateos. ¿Por qué? Porque se necesita solamente el recto uso de la razón, porque apelan a la ley natural que todo ser humano tiene. No apela a la ley sobrenatural o la revelación propiamente, etcétera. O sea, podrá ser un ateo, ni siquiera digo de otra religión, no, un ateo. Y si piensas honestamente, si tienes un uso recto de tu razón, entenderás que los principios de la doctrina social de la iglesia son razonables, son razonables. Esto lo digo porque el hecho de que voy a mencionar estos principios no es particularmente por el hecho de un tipo de proselitismo, ¿ah? Porque entiendo que estas personas pudieran ni siquiera ser creyentes, ¿ah? Bueno, sigo con esto. Entonces, la primera cosa buena con todo y el la vomitiva experiencia que tuvimos con el dueño, uno de los dueños de este, café, es de que, honestamente, para hacer una iniciativa hispanoamericana, latinoamericana, eh, tienen un branding muy, muy atractivo y muy bonito, ¿eh? Segunda cosa buena, contra todas las estadísticas, ¿verdad? Pero ustedes saben que en mi caso trato de ser lo más objetivo posible. Yo me podría quedar simplemente con la segunda parte que les voy a mencionar sobre la lamentable actitud, la cobarde actitud de este hombre, pero tengo que reconocerle también lo bueno, bello y verdadero que puede tener. Y realmente lo tenía, porque para ser dueño tenía una actitud de estar limpiando mesas, vamos, de algunas a uno de los meseros se le cayó, este, unos utensilios de la charola, y todo esto. Yo con gusto lo podría haber ayudado, pero tenía al niño en las manos, pero él se acercó y le dijo: "No, deja, yo lo levanto". O sea, esa actitud, también hay que decirlo, no es tan frecuente en dueños, y menos de restaurantes, ¿verdad? El dueño manda, etcétera, pero este dueño, habla bien de él el hecho de que tiene esta cuestión de que se necesita limpiar una mesa, no me espero a que mi mesero la limpie, o sea, si yo la puedo limpiar, la limpio, punto. O sea, activo en el hecho de su negocio, ¿verdad? Esto es un elemento muy bueno por parte del dueño. Eh, Otra cuestión buena es que, ciertamente fue lamentable la experiencia que tuvimos ahí, pero una de las meseras
que sí empatizó con nuestra experiencia, lamentablemente van a ver que el dueño no, un cínico, cobarde y cínico, em, pero la mesera sí. Y, tuvo un gesto de compensación, entre comillas, que terminamos no tomándolo por una cuestión ética, que ya les voy a mencionar, pero ese gesto es una cosa también buena. O sea, le rescato, si esto lo llega a ver esa mesera, le agradezco que ella haya tenido un poquito más de empatía que el dueño de su negocio. Y la última cosa es que la dueña que me tocó, parece, bueno, ya después de que hice la investigación y todo esto, la logró identificar. Ella después se retira del restaurante, ella no entró en esta dinámica lamentable que tuvimos con el dueño, pero esta dueña, la reacción que vamos a ver que tiene ante quejas de clientes de ellos en los reviews de Google Maps, la verdad que es también de aplaudir. Muy, pero muy, muy lejos de la patética, cobarde y lamentable forma de reaccionar de, su compañero, el dueño también, ¿verdad? En fin, esto en cuanto a las cosas buenas. Lo malo, vamos a mostrarles aquí primeramente, este es Amara Café y Restaurant. Es un restaurante que les digo está este, en Pasadena, aquí ven. Aquí dice de 10 a $20 por persona. Yo no sé de cuánto no lo han actualizado. Bastante carito, ciertamente les tengo que decir, ¿eh? Se identifica como mujer empresaria, o sea, entiendo que la empresaria principal es la mujer que ahorita les voy a presentar cómo responde y no tanto este hombre, ¿va? Pero finalmente él es dueño también, porque es compañero de ella. Entonces, déjenme buscar acá. Yo hice unas reviews en Google Maps y en Yelp, tanto en inglés como en español, y no sé por qué no aparece el de español. Entonces, Google Maps traduce eh, a un español medio raro. Les voy a poner, a ver, déjenme buscarlo aquí. Aquí está. Voy a poner traducido por Google, no, ver original en inglés. Y yo se los traduzco porque de entrada mi inglés es muy pobre. Entonces, am, les traduzco para ir al grano. A ver, le doy una estrellita y si pudiera no darle estrellitas, no se las daba. Eh, uno, no, perdón, aquí. La peor experiencia en un restaurante de nuestras vidas. Y miren que nosotros como misioneros hemos tenido cantidad de experiencia en restaurantes, pero el cinismo y la cobardía de este hombre se voló la barda. Em, Número uno, el lugar es pequeño. Nosotros tomamos una de las mesas. Es más, déjenme a ver si puedo ampliar esto un poquito. Permítanme, creo que voy a hacer esto porque creo que para que puedan ver, porque aquí tiene unas imágenes. Permítanme, denme un minutito. Creo que ahí se alarga más. Y miren, si le pongo aquí, van a ver. Ay, déjame agrandarlo un poquito más. Ahí está. Mira, este es el interior. Estas mesas del centro no estaban, porque aquí estaba un montón de gente haciendo fila que salía eh, valga la redundancia, para afuera. Y en esta parte de la calle tenían como una cuestión que cubría y tenían mesitas ahí. En una esquinita había una, cuando llegamos estaba todo lleno, solamente una mesita en la esquina estaba vacía. Entonces nosotros agarramos esa mesita que estaba aquí afuera, todo esto estaba lleno, prácticamente había dificultad en entrar en el establecimiento. La agarramos obviamente también por la cuestión de que simplemente no sería práctico estar con una carriola, 2 personas adultas, etcétera, haciendo una fila.
además de que queríamos ver primero en línea qué pedir, ¿verdad? Porque no nos podíamos acercar porque estaba todo lleno aquí para poder ver el menú, ¿verdad? Entonces, déjenme regresar acá. Lo tengo que buscar otra vez. Sí, a ver. No, espérame. ¿Dónde está aquí? Pregunta a la comunidad, no. Aquí basta. Permítame. Aquí. Listo. Sigamos. Ver el original en inglés. Entonces, digo, el lugar es pequeño, como lo están viendo. Nosotros tomamos una de las mesas afuera, eh, ya que adentro estaba lleno, y nosotros traíamos a nuestro bebé en una carriola, que es bastante grandecita. Nota, no había señalamiento claro que dijera que primero tenías que poner la orden antes de tomar mesa, antes de tomar mesa. Los que están aquí en Estados Unidos saben que la inmensa es más, esta es la primera el primer restaurante que lo veo actuar así, que te dice: "Antes de que yo te dé mesa, primero cómprame". Cualquier restaurante pueden ir ustedes a cualquier restaurante y te dicen, estamos llenos, no hay mesas, y te dejan en fila, pero en fila de espera. Algunos hasta tienen unas cuestiones electrónicas que te vibran cuando te dicen, ya está, mesa, y entonces ya en mesa tú puedes ordenar. Aquí es una cuestión curiosa porque cuando entremos en los principios de doctrina social de la iglesia, quedan muy mal parados que ellos priorizan el hecho de decir, ¿sabes qué? Aunque no haya mesa, tú cómprame primero, y ya después veré si te doy mesa, o si le digo a alguien que está en mesa: "Ya termine pronto, váyase, váyase, úshale, úshale", ¿verdad? Que necesito que alguien más que ya me compró esté ahí, ¿verdad? En esa mesa que usted está ocupando. Ya vamos a entrar ahorita en los principios de doctrina social de la iglesia. Entonces pongo desde el hecho de que la fila era muy larga, nosotros comenzamos a poner la orden, a través del website, porque vimos que, a través del website se podía ordenar. Ojo, voy a decirlo desde el principio, no para saltar la fila, sino por una cuestión práctica. Les acabo de decir de la lesión de mi espalda, vengo con mi esposa, con el bebé en la carriola, etcétera. Entonces, hubiéramos esperado lo que fuera necesario esperar. Nosotros no empezamos a poner la orden en línea creyendo que nos vamos a saltar a los que están en la fila. Lo digo porque ya van a ver ahorita la reacción cobarde de este hombre. Em, este hombre, cuando nos vio ahí en la mesita, se nos acerca y nos dijo que nos podíamos quedar por la cuestión de que traíamos al bebé, pero que, pues, teníamos que poner la orden. Entonces, nosotros seguimos poniéndola por línea y al rato, a ver, de hecho, estoy leyéndolos aquí, a ver, em, le pusimos la orden, en el website, después este hombre, que después supimos que era el dueño, regresó para con nosotros y nos dijo que, no podíamos poner la orden por el website y quedarnos a consumirla ahí, que si pedíamos la orden, por el website, nos teníamos que ir con la orden, que tendríamos que desalojar la mesa. La verdad que eso a mí me molestó, ya íbamos bastante avanzaditos y, en otro contexto nos hubiéramos ido, nos hubiéramos ido, pero pues mi esposa vi que tenía el antojo de la comida venezolana y em, me fui a hacer fila, ciertamente molesto por esta situación, y entonces yo levanté molesto sin decir nada a este hombre. Pero este hombre me llegó y me dijo, dime, ¿qué orden tienes para entonces para cancelarla en el sistema? Le digo, déjalo así, déjalo así. No, siguió terco y entonces sí le elevé la voz, déjalo así, ya, déjalo así.
ya estoy haciendo lo que tú me estás pidiendo, que está en la línea para pedir, ordenar, listo, estoy haciendo, déjalo así. Esto lo digo en esta cronología porque van a ver la acción cobarde y mentirosa de este hombre que dice que en el momento que nos dijo que esta situación de que no nos podíamos quedar a consumir la orden si la pedíamos por línea, que en ese momento yo enfurecí y le empecé a gritar. Eso es mentira. Y lo sostengo y ya de antemano le voy diciendo que si inicio un proceso legal, esta es de las menos graves. Se atreve a levantar calumnias que él sabe, si tiene buen rato en este país, sabe lo que le puede llevar, porque a lo menos la ciudad tiene cámaras. Ellos ojalá que las tengan y presenten las evidencias, ¿verdad? Em, el punto está en que no es cierto, yo no me levanté gritándole. Yo me levanté molesto, ciertamente, para hacer la fila, y él es el que empezó a acusar con la cuestión que si la orden, entonces para cancelarla, etcétera. Dije: "Déjalo así, yo pongo otra orden", lo que y su actitud de acoso, básicamente, fue lo que me hizo elevar la voz y decirle: "Ya déjalo", y le grité ciertamente, Entonces, de lo cual no me arrepiento, porque fue la única manera de parar ese acoso de esta persona, Em 2, mientras yo estaba en la línea, ya para poder hacer orden, este hombre se acerca a mi esposa. De ahí, esta actitud es la que más catalogué como pocos huevos, porque como yo le alcé la voz y lo dejé quieto ahí, pues el siguiente paso ya no lo vino conmigo. El cobarde va y se va con mi esposa. Entonces yo voy detrás de él y digo, deja a mi esposa. No, que le estoy diciendo, lo que le estés diciendo, deja a mi esposa. No, que tú, que deje. Y entonces ahí sí le grité mucho más y hice esta señal. Vete a chingar a tu madre, ¿no entiendes? Deja a mi esposa. Deja a mi esposa. Es que ni siquiera sabes, yo le estaba intentando decir que los podemos saltar, la orden y todo eso, que parecería, hermanos, que es una cuestión de cortesía, decir, oye, ¿cómo lo tratas así cuando inclusive los quiere brincar en la fila para que pongan la orden? Van a ver que no es una cuestión de cortesía, van a ver, eh, pero más allá de que fue una cortesía, yo ya le había mencionado, déjalo así, pongo la orden, hago las cosas como todo mundo en este sentido y listo. ¿Qué tiene que ir con mi esposa? Le esté reclamando o le esté cantando un bolero, lo que sea, le esté regalando su negocio, le estoy diciendo, deja a mi esposa. No quiso y entonces le alcé la voz. Pero él después van a ver en la respuesta que dio en el review, calumnia y una calumnia que lo puede meter en graves problemas a nivel legal. Espero que a lo menos Amara, la dueña, sepa en lo que le está metiendo su compañero. Entonces, y en esta cuestión, se ha dicho de paso, yo no me arrepiento, ¿eh? No me arrepiento de haber alzado la voz con fuerza, em, porque, a ver, hay una cosa que yo les he dicho que me gusta, una frase de Chesterton respecto a los militares. Dice, el buen soldado no es el que lucha por odio al que tiene enfrente, sino por amor a los que tiene detrás. Dado el que el contexto es mi familia, no me arrepiento de haberle alzado la voz y lo volvería a hacer en una situación similar, lo volvería a hacer, porque es la única manera de que entendiera esta persona que lo deje así, que no necesitamos estar conversando con él, que no necesitamos estar debatiendo, que lo deje ya así, que deje que de entrada no tuvo los huevitos bien puestos como para volver a venir conmigo, porque sabía cómo que iba a toparse con pared y va con una mujer. Entonces, em, esto les digo, hermanos, porque, a ver, no se trata de estar peleando. eh, Inclusive la misma Sagrada Escritura dice, enójate pero no peques. De ahí la diferencia entre la ira, que es un enojo desbocado que te puede llevar precisamente, si yo hubiera actuado con un enojo de ira, es decir, pecaminoso, le pego, pero no fue así. Fue con radicalidad
y con pantalones que muchas veces, lamentablemente, veo que varones no defienden a sus esposas y a sus hijos en situaciones, que merecen ya poner un freno. Son blandengues. En mi caso, yo no me arrepiento en absoluto de esto, en absoluto, porque fue la única manera que este hombre entendió en las 2 ocasiones de que se callara y nos dejara en paz. Ya estábamos haciendo las cosas como él la pedía. Pues bien, este, mientras yo estaba en la línea, este hombre se le acerca a mi esposa, entonces yo le tuve que levantar la voz y le dije que la dejara. Em, Él trató, por ejemplo, de justificarse con la cuestión esta, que es interesante, subrayen cuando él me dijo la razón que supuestamente le estaba diciendo a mi esposa de saltarnos en la fila, ojo esto, subráyenlo, es él el que sugirió saltarse la fila. Nosotros nunca nos quisimos saltar la fila pidiendo por línea, sino fue una cuestión de practicidad. Em, pero bueno, él trató, em, le dije, dijo aquí en inglés, ya yo le decía, ya estamos haciendo lo que nos pediste, ¿verdad? 3, puse la orden y para mi sorpresa, ellos comenzaron a servir a la gente que había ordenado después de nosotros. Algunos les sirvieron súper rápido la cuestión de las bebidas preparadas, chocolate, café, todo esto, em, y a otros incluyendo la comida. Estoy hablando de al menos 3 mesas, 3 personas, sí, 3 mesas, no 3 personas, va, pero 3 grupos de personas que recibieron al menos la bebida, antes que nosotros. Nosotros, de hecho, la única bebida que pedimos, que fue un café, nos llegó ya después de que comimos las arepas, que llegaron después de que, sirvieron a 3 personas o a 3 grupos de personas que ordenaron después de nosotros. Y ahorita antes de hacer el live, mi esposa me estaba recordando un dato que también no lo había analizado y que van a ver que esta cuestión de querernos saltar en la fila no es más que la estrategia para que nosotros dejáramos pronto la mesa. Entonces, y es que, pues nos llegaron ya después de un buen rato las arepas, pero no veíamos que llegaba el café. No llegaba el café hasta que tuve que decirle a la persona hasta me pidió nuevamente el recibo para checar y todo ese tipo de cosas, y cuando nos llega, no nos llega como lo presentan aquí, porque ustedes van a ver varios reviews en donde está una taza bien bonita y toda la cosa, así como aquí de la de los churros. La verdad sí sirven el café así, pero adivinen cómo vino el de nosotros. De por sí llegó ya que nos habíamos comido las arepas y porque dijimos: "¿Qué onda con el café?". Este, llegó en un vaso desechable. O sea, no había duda de decir: "Ahuecando el ala, compadre, que necesito tu mesa". De esto vamos a reflexionar, de acuerdo a los principios de la doctrina social de la Iglesia, para bien de los emprendedores que quieren hacer bien las cosas, ¿verdad? Entonces, en el punto 3 digo, pongo la orden y para mi sorpresa comienzan a servir a la gente que ordenó después de nosotros. Y no solo eso, sino que hubo una persona que estaba en una mesa con un grupo de personas y se ve que pide algo, para llevar. Eh, si es para llevar, teóricamente le tendrían que haber dicho lo mismo que a nosotros, no la puedes consumir en mesa. Adivinen qué, le llega con todo y bolsita, toda la cosa y se queda a consumirlo en la mesa. Le dijeron, a lo menos el tiempo que estuvimos ahí, ¿le dijeron que se retirara? No, no. 4, el café que ordenamos lo trajeron después de que ya habíamos, comido las arepas. 5, una de las trabajadoras, una mesera, nos terminó trayendo unos churros cuando supo todo lo que habíamos estado pasando. Yo personalmente, en situaciones semejantes,
muchas veces lo tomo y de hecho exalto a esos restaurantes que se quieren hacer responsable de compensar de alguna manera porque reconocen que la falta fue de ellos. Entonces, pero dado que no es la, mesera la que, directamente afectó esta cuestión y que el problema principal era con el dueño y el dueño no tuvo, y hasta el día de hoy no tuvo el valor de hacerse responsable mínimo, fíjate, si quieres la cuestión de los gritos y todo eso personal, lo debatimos, pero en la cuestión de la eficacia, de que estén sirviendo una orden, a personas que ordenaron después de uno, la cuestión del café, la cuestión del cuate este que sí una orden para llevar la consume en la mesa, todo eso no merece una disculpa por parte del dueño, y no la tuvimos, entonces no me quise amarrar las manos con esos churros y le tuve que decir a la señorita que no se los podía tomar. ¿Por qué? Porque evidentemente estaba decidido a hablar de esto y no quisiera que unos churros me taparan la boca, ¿eh? Entonces, 6, mi esposa, eh, disfrutó la arepa. En cuanto a mí, yo no encontré nada extraordinario en esa arepa, entendiendo el precio. Mínimo yo pensaría que estuviera mejor servida y también no lucía igual que en el menú, no lucía igual que en el menú. Entonces, ciertamente, después de comerla me dio diarrea, pero aquí pongo, en un acto de no culparlos hasta de eso, aunque pudiera haber sido, paréntesis, ¿cuántos de ustedes han escuchado de que si te traen mal una orden o hay un problema con un restaurante, no te comas esa comida? Porque lo más seguro es que viene con escupida incluida, ¿no? Entonces, pudo haber sido eso, pero como no tengo pruebas para decir que le pusieron algo, o sea, que realmente me pudo dar la diarrea porque le habrán puesto algo a mi arepa, no sé, ¿verdad? Em, no tengo, pruebas de eso. Por eso opto por pensar que es totalmente posible, porque me conozco, que somaticé. O sea, toda esta experiencia tan desagradable, o sea, tú me dabas en ese momento la comida más nutritiva. Vamos, me dabas hasta Pepto-Bismol y aún así me daba diarrea. ¿Por qué? Porque estaba somatizando la experiencia tan desagradable con este dueño tan cobarde. Entonces, pero bueno, el sabor de la arepa y todo esto, al menos para mí, no iba acorde al costo, ¿verdad? Pero mi esposa, sí disfrutó la arepa. Conclusión, sin duda nosotros fue la primera y la última vez que vamos a visitar este restaurante, salvo que veamos algún tipo de gesto de enmienda, ¿verdad? Por lo tanto, no lo recomendamos. Y ojo con esto, porque van a ver ahorita la argumentación tan patética y falaz del dueño. Pueden tener 10 reviews y 9 son buenos y el mío es malo. Eso no significa que yo, que tuve la experiencia mala, objetivamente mala, tenga que decir, ¿sabes qué? Yo sí con todo y todo lo recomiendo. No, yo no voy a recomendar algo que en mi experiencia personal fue un desastre. Que eso no represente el 100% de la experiencia de los demás comensales, etcétera. Bueno, tan creíble son los 9 que dicen, ¿sabes? Que a mí me han tratado bien, a mí la comida muy bien, como las pocas personas, entre comillas, que se han atrevido a opinar, mal sobre la experiencia de este restaurante. Entonces, em, ojo con esto para no tragarse la falacia que van a escuchar ahorita de este hombre, ¿va? Nosotros no lo recomendamos. ¿Por qué? Porque la experiencia de nosotros fue desastrosa, independientemente que la experiencia de otros sea totalmente contraria. La de nosotros fue desastrosa, lo desastroso no te lo vamos a recomendar. Con todo y todo, he resaltado cosas buenas, ¿no? Cosa que él no hace. Em, en el fondo, lo que me hizo sentir más triste, pongo aquí, es que yo siendo un misionero católico que ha ayudado a tantas personas, migrantes, principalmente venezolanos,
y que son tan frecuentemente estigmatizados, no solamente en Estados Unidos, en Colombia y todo esto. Hablar de venezolanos es hablar de gente deshonesta, de gente que viene a dañar y todo eso. Y la verdad que es profundamente injusto, porque la inmensa mayoría del venezolano de a pie que deja su país con una mano adelante y una mano atrás y se emprende el camino de emigrar, no solamente a Estados Unidos, sino a otro país, es gente trabajadora, es gente de bien. Y por eso me dio tristeza. ¿Por qué? Porque testimonios de como esta persona, como este venezolano en un restaurante venezolano, ayuda más al discurso de propagar el estigma negativo del venezolano. Y eso particularmente a mí me da tristeza, porque sé que el venezolano no es como este tipo, ¿no? A lo menos la mayoría. Em, bueno, eso es lo que básicamente digo. Y pongo aquí, estaré compartiendo, si se fija en la fecha que puse mi publicación, fue hace 2 semanas atrás. Este, estaré compartiendo más a profundidad una reflexión en mi canal de YouTube y en mis redes sociales para el beneficio de los emprendedores latinos que quieren evitar caer en las prácticas tan dañinas, tan lamentables en las que cayó el dueño de este restaurante. Honestamente, después de publicar, dije, lo dejo así. Ya no hago el video. Honestamente dije, yo creo que con un review ya más o menos queda ahí la cosa. Aquí respondo unas preguntas que me ponen, consumo en lugar, el precio por persona no es ¿qué decía? ¿De 10 a 20 o 20 a 30? No, es más o menos un de 30 para arriba. Em, y pues bueno, aquí lo pongo. Y entonces, al poco tiempo, me llega una notificación de Google Maps con la respuesta del propietario, aquí como ves, respuesta del propietario que lo escribió en inglés. Pero luego, acorde a la actitud que yo le llamo de pocos huevos, no sé qué cuántos días después puso y agregó otra cosa más en español que no lo había puesto antes y tengo pruebas de ello. Lo primero fue esto en inglés y después como que no se quedó a gusto y siguió soltando su verborrea, eh, ahora en español. Pero bueno, les traduzco sí a golpe de buen cubero, decimos en México. Dice, sí, nosotros somos un pequeño restaurante. Em, Cuando tú llegas personalmente, te expliqué que primero tenías que poner, que hacer línea y poner la orden, y después serías sentado. Ojo con este elemento cuando entremos a los principios de la doctrina social de la iglesia, porque repito, todo restaurante, a lo menos la inmensa mayoría, este es el primer caso que se maneja así, te dice, no, primero te damos mesa y después ponen la orden. Es lo mínimo de hospitalidad, de decencia. No, acá es primero danos tu dinero y luego vemos si te podemos conseguir una mesa y si está todo lleno, empezamos a presionar a los que están en la mesa para que, úshala, levántese. Ese comportamiento, no digo que sea cristiano o católico, ¿es ético? Vamos a ver que no. En fin, me dice, te habíamos dicho de que primero tenías que ordenar antes de ser sentado, pero como tú venías con tu esposa y tu bebé, y como cortesía, esto se necesita ser cínico, hermanos, ¿eh? Cortesía, ¿qué esperaba? Que con esa carriolota estemos en donde ya la gente estaba amontonada en la puerta y en el pequeño espacio que tenía. Después dice bien, y sentido común es así, eso es sentido común, compadre, pero de cortesía cero. Te permitimos que tu esposa y el bebé estuvieran sentados y les expliqué que tú tenías que hacer la línea y ordenar. Tú no la hiciste. Tú, en cambio, comenzaste a ordenar en línea en tu teléfono para saltarte la línea, juicio temerario. Y si nos vamos a un juicio legal, a ver cómo él prueba esa intencionalidad mía, porque yo les puedo decir mano en Biblia, puedo jurar de que nunca fue nuestra intención saltarnos, este, una fila. Más aún,
nosotros que muchas veces, tenemos que ordenar también, por línea, etcétera, vemos que son órdenes que ciertamente son retrasadas y que se prioriza a las personas que están ahí, ¿verdad? Pero bueno, él dijo que quería saltarme la línea, pero ojo, cuando se acercó a mi esposa y le dije: "Deja a mi esposa", y todo se dijo: "Pero no sabes, yo les estaba diciendo", como que dice: "Ay, gracias, y discúlpame por gritarte", ¿va? No, yo quería que como adelantarlos, saltarlos en la línea, pero era por una cuestión de cortesía, no, porque había una mesa que ya les urgía sacarnos, y la prueba de ello es que hasta el café que se tardaron tanto en dárnoslo, no nos la dieron en esa tacita y todo adornadito como tanto presumen otros en los reviews buenos, sino en un burdo vaso desechable. Así que no me vengan a decir que mi intención era saltarme. Aquí el único que me quería que yo me saltara, pero por una cuestión meramente de amor al dinero, de burdo negocio, poniendo la dignidad de la persona como segundo plano, fue él. Eso no es solamente por los otros consumidores que, eh, estaban en la línea. Si tú, terminabas de ordenar por el teléfono, la orden, estaría en el sistema en 20 minutos, porque ordenar por línea tiene un retraso. Esto lo sabemos nosotros. Generalmente es así. Em, Nosotros no lo hacíamos para que nos atendieran más rápido, sino por una cuestión de practicidad. Em, Cuando regresé y te recordé que tenías que hacer la línea, tú te pusiste furioso y comenzaste a gritarme. Mentira. Yo me puse furioso, en el sentido interno, molesto más que furioso, y fui a hacer la línea. Y fue él que comenzó a acosar, que dime la orden para entonces cancelarla y todo. Le digo, déjalo así. Lo vamos a quitarla. Y entonces ahí solamente cuando le alzaba la voz, este hombre entendía. Entonces que no me venga a darse de víctima acá. Y estoy dispuesto a ir a cuestiones de juicio y a ver cómo él demuestra que yo le comencé a gritar desde el inicio. Ellos deben de tener cámaras y ojalá que estén guardando las grabaciones. La ciudad las tiene y a ver cómo queda este hombre. Eh, y ojo con esto que tiene que ver mucho cuando entremos a cuestiones de la doctrina social de la iglesia. Dice, nosotros estamos verdaderamente felices de que tú no regreses más a nuestro lugar. Vean el cinismo. Y luego aquí está la otra cosa que él agregó después, no sé cuántos días después, pero él lo agregó después y tengo prueba de Google Maps. Dice, usted puede ser misionero o haber ayudado a media Venezuela. O sea, quiere minimizar esto. Quiero minimizar, ya lo quiero ver haciendo lo que yo he hecho y tomando los riesgos que he tomado por defender a su pueblo. ¿No? Pero bueno, para él, que tiene herido el ego, pues quiere relativizar la ayuda que he prestado a el martirio, al Gólgota, al calvario que ha pasado la gran mayoría de su pueblo, de sus compatriotas, de sus paisanos venezolanos. Usted puede ser misionero o haber ayudado a media Venezuela, pero la manera en que gritó y casi me golpeó, esta cuestión lo puede meter en graves problemas si yo inicio algo legal. Jamás yo intenté golpearlo, jamás. Al tanto que todas las personas de alrededor voltearon a ver a qué pasaba. Aquí está sacando por qué está mintiendo de que intenté golpear. Por su ego herido, porque ciertamente la gente se dio cuenta, pero ¿sabes qué? Porque sé que estarás viendo esto, se hubiera arreglado si obedeces lo que te estaba diciendo. Déjalo así, punto. Deja a mi esposa. Le estés diciendo lo que deja a mi esposa. No lo entendiste, compadre. Y la única manera en que tú parabas de acosar, no estoy hablando de un acoso sexual, sino de acosar, de estar friegue, 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 fue elevándote la voz. Por eso ni siquiera me arrepiento de eso. Pero de ahí a quererte golpear, eso es una mentira baja.
que ya en tu caso no me sorprende porque tu comportamiento es bastante cobarde, porque cuando no pudiste conmigo, te vas con una mujer. No lo demuestra, dice, nosotros no le alzamos la voz. ¿En serio? Sería el colmo. Aunque me la puedes alzar, nos podemos volver a ver en persona y te invito a alzarme. Hermano, defendiendo precisamente migrantes y víctimas de trata de personas y todo eso, yo he tenido pistolas enfrente. ¿Qué me voy a doblegar a que tú me grites? Grítame. Me hubieras respondido de la misma manera. Y no con estos comportamientos de hacerte el machito detrás de un teclado, de hacerte el machito yendo ya mejor con mi esposa, con una mujer, porque no tienes los suficientes huevos bien puestos para poder arreglar esto como varones. De entender que te dije, déjalo así. Ponemos la orden, tú con tu cosa, nosotros y listo. A pesar de que usted quería saltarse la línea que hacían 15 personas antes de usted, yo no me quise saltar la línea. Y en todo caso, la propuesta de saltarse la línea fue de ti. Por gente como usted que dice ayudar a los demás, pero miente completamente en lo que escribe, nos vamos a juicio, hermano. Y estoy hablando en serio, nos vamos a juicio y vamos a ver quién miente. Es que que las religiones quizá pierdan seguidores. Típica manipulación de estructuras narcisistas o psicopáticas. No estoy diciendo que sea un narcisista o un psicópata, sino que la argumentación es el típico chantaje. ¿Qué está esperando decir? Ay, sí, ¿verdad que sí? Entonces me voy a quedar calladito, permitiendo todas las estupideces que usted, toda la actitud cobarde para no perder seguidores en las religiones. Absurdo, absurdo que ese tipo de manipulaciones hace rato que ya lo paso por el arco del triunfo. Puede hacer todos los comentarios que usted quiera por YouTube o donde usted sea famoso. Nosotros seguimos construyendo comunidad. Van a ver que cuando entremos a los principios de la doctrina social de la iglesia, no forma comunidad él. Y lazos con la misma. Al tanto que tenemos 14 años dando amor, buen servicio y buena comida a nuestros clientes. Lo invito a que lea los 2,500 reviews que tenemos, 5 de 5 y los pocos como el de usted. Aquí está, ojo con esto, hermanos, porque hay personas que inclusive apoyaban y hay reviews que apoyan el negocio, pero se ven decepcionados. No sé si hay hasta elementos de bipolaridad aquí, hermanos, porque hay gente que dice, una vez me trató bien y otra vez, básicamente, ya me estaba corriendo de la mesa y tratándome agriamente. No sé, también puede ser, no sé. No voy a poner cuestiones, yo no soy su psicólogo ni su psiquiatra de esta persona, pero ahí están los reviews como tal, pero él quiere minimizar usando la falacia de decir, son tantos los que opinan bien de ti, eso no quita que los que opinan mal de ti hablen de una experiencia real mala que pasaron contigo. Una cosa no quita la otra. Eh, Son falacias argumentativas, ¿ya? Em, Dice, y los pocos como el de usted, malsano que quieren solo por ira, no, si fuera por ira, te hubiera pegado. Si fuera por ira, te hubiera pegado. Lo mío fue un enojo y justificado. O teológicamente se puede hablar de lo que se llama una santa ira, por la cual no me puedo arrepentir, porque fue la única manera de parar con tu acoso a un servidor y a mi esposa. Por no tener razón, si no tengo razón, probémoslo. Inclusive, si quieres, antes nos vemos y transmitimos nuestra conversación en vivo, antes de empezar con una cuestión legal. O si quieres, nos podemos brincar directamente a la cuestión legal y vamos a ver, como decimos popularmente en México, quién es el que pare chayotes, ¿va? Malsano que quiere solo por ir y no tener razón, querer dañar a los demás. Gracias por saber que no vendría más a nuestra tienda. Cliente como usted, no su esposa, que fue una persona muy educada. Y tú veías al varón ahí, ay, Dios mío, pocos huevos realmente. No lo queremos aquí.
Eso sí, termina con Dios los bendiga. Mm, okey, listo. Ahí está el contexto que lo tenía que poner, y me voy como flecha a presentarles, este, unos reviews que van a ayudar mucho a entender los principios de la doctrina social de la iglesia. A ver, aquí no. Permítanme. Aquí están. Aquí están unos reviews de los pocos que hablan mal de él, pero que tienen su peso, así como los tienen los que hablan bien, ¿verdad? Déjenme poner aquí, okey. Y aquí voy a mostrar la actitud muy distinta de la dueña, de su compañera. Dice Isis Medina: "Viajamos desde San Clemente y Torrance". San Clemente es yendo al sur del condado de Orange. O sea, de Torrance le calculo que a Pasadena sería al menos 1 hora. Desde San Clemente, fácil serán 2 horas, más de 2 horas, ¿me? Entonces, para que vean el contexto de quién está comentando aquí. Dice: "Porque me recomendaron este lugar y llegamos 10 minutos para comer algo, no sabíamos que cerraba a las 3 p.m. y entiendo que el personal se quiere ir, pero el lugar estaba lleno y los chicos nos dijeron que teníamos minutos para pedir algo rápido para llevar porque cerrarían. Yo tengo restaurante en Miami y para mí, si llega un cliente, así sea 5 minutos, lo atiendo. Por supuesto, nos fuimos a otro restaurante venezolano donde nos atendieron muy amablemente". Y en la respuesta de la dueña, no del dueño, de la dueña, dice Amara, dice: "Hola Isis, es Amara. Lamento saber de ti, de tu experiencia. Acabo de hablar con mi equipo y te pido mil disculpas por lo ocurrido. Estás completamente en lo correcto de sentirte de esta manera. Si aún estás en Pasadena, te invito a que vuelvas y seas mi invitada en la tienda. Puedes escribirme a mi número, aquí yo lo he tapado por la privacidad de ella. Abrazos". En serio, a mí me encantaría decirle a su compañero: "Oye, tu ego, tu cobardía no te alcanza para hacer esto". No, no alcanza. Y qué lamentable, porque si la dueña se actúa así, y él actúa como lo han escuchado, termina él ensuciando, no a un servidor, uno ya no se para a ese restaurante, sino a su propia compañera, a su propia, eh, co-dueña del negocio. Vamos a ver acá. Lina Feng, lo escribe en inglés, les traduzco rápido, dice: "El staff es, rudo, eh, y yo estaba, emocionada de mostrarle a mi tía el lugar, y uno del miembro del staff le dijo que se quedara de pie. Tú no puedes sentarte, o sea, en una de las mesas", básicamente lo que nos dijeron a nosotros, pero nosotros tuvieron la cortesía, porque traíamos la carriola, este, eh si no has ordenado primero. Subrayen esta cuestión. El énfasis de primero queremos tu dinero y después vamos a ver si te damos mesa, ¿va? Mientras yo estaba ordenando, con la cajera, em, yo estoy muy en desacuerdo de esto, aun cuando era uno de mis, lugares favoritos en Pasadena. Em, Ellos pidieron perdón, se disculparon, cuando se dieron cuenta que era venezolana. Esto es muy interesante. Digo, yo decía un poquito de broma en el otro video que no lo subí por la razón que mencioné al principio, que chance mejor me hubiera presentado con esta camisa, no sé, chance, y así hubiera sido un poco menos cobarde el trato del dueño, no sé, pero bueno, en el caso de ella, se dieron cuenta de que era venezolana y le pidieron disculpas. Dice, pero bueno, dice, lo que es, ahórrense un viaje a este lugar.
Aquí yo no estoy del todo de acuerdo con esta persona porque, ya te han pedido disculpas. Yo todavía puedo hacer esto porque han visto el cinismo de este hombre cobarde, del dueño. Y no solamente eso, fíjense cómo le responde a la dueña. Dice: "Hola Lina, es Amara". Dice: perdón por esto, me siento muy apenada por, saber esto de tu experiencia. Yo le preguntaré mañana a mi equipo qué fue lo que pasó. Esta no es nuestra póliza con niños, mujeres embarazadas y personas como de la tercera edad. Honestamente, aquí le diría a la dueña, es que no tendría que ser con cualquier persona, con todas las personas. Ya voy a explicar con los principios de la doctrina social de la iglesia cómo tú priorizas el hecho, es decir, dame tu dinero y después vemos en dónde te siento, ¿va? Em, Dice que merecen ser sentados mientras esperan. Déjame saber si puedo hacer algo para mostrar estas disculpas. Aquí está mi número, lo vuelvo a tapar por privacidad de ella. Me gustaría hablar contigo. Discúlpame de nuevo. Vuelvo a repetir a su compañero. ¿Es tan difícil tener una respuesta así? ¿Es tan difícil? Siguiente, Anthony Rodríguez dice: los precios aquí son ridículos. Como venezolano, yo estaba sorprendido y avergonzado de ver los precios después de las pequeñas porciones por $20, una cachapa con 3 pedacitos de platanitos, estos dulces, o un café con un sabor a Nutella que casi no sabía, eh, por $11. Dije, me gustaría como apoyar a esta cocina, a este negocio de cocina, pero esto es verdaderamente abusivo. La respuesta aparece como Amara. Honestamente dudo, han visto cómo responde la dueña, dudo que haya sido ella quien escribió esto. Y más porque ya vieron cómo me respondió y cómo la respuesta que lo dijo por 2 veces, en tanto en inglés como en español, me alegro que no vengas nuevamente aquí, etcétera. Eso es del dueño. Esto casi, no tengo pruebas, ¿verdad? Pero casi estoy seguro de que es el hombre que respondió. Y en este caso yo le tendría que decir a Amara, a la dueña, eh, dile a lo menos que responda por él, no responda por ti, porque todo lo bueno que tú estás haciendo en la respuesta, este lo está manchando. Porque ¿qué responde? Muchas gracias por venir. Estamos muy contentos de que no vuelvas nuevamente. ¿En serio? ¿En serio? Am, Aquí está otro, dice, yo voy a entrar en los principios, ¿eh? Eh, Dice, el principal problema aquí es el servicio y el trato a los clientes. Yo necesito, I need to give you this place only. Les necesito daros solamente una estrella. Vine aquí hace algunas semanas y ordené un café y un croissant. Em, Apenas me terminé el café, el dueño del café se me acercó y me pidió que me fuera. Em, yo estaba leyendo un libro y le informé, no, y él le informó o me informó que los estudiantes no estaban permitidos en los fines de semana porque eran un pequeño negocio. Hermanos, ojalá que la dueña, que se ve que es un poco más razonable, medite esta cuestión. No pueden ir por la vida justificándose en el tamaño de su lugar, porque inclusive es incongruente. Si tanto los apoyan, como dice el dueño, y tanto, pues yo creo que tienen su dinerito, ¿no? Hace rato que ya hubieran ampliado. O el apoyo que tanto hay, chance, y no sé si son hasta bots o no sé, porque no coordina esta cuestión, pero déjense de justificar en el tamaño, porque hemos ido a otros restaurantes pequeños que a lo menos, si no nos pueden dar mesa precisamente porque son pequeños, no hacen la estupidez de decir, pero cómprenos y luego vemos a ver y les damos un espacio. Y si no hay espacio, pues déjame levanto a uno, el que ya, a ese todavía le falta la tortilla, pero ya se acabó el mole, pues vamos a levantarlo, ¿ah?
le damos hasta bolsita para que se lleve la tortilla. Un una búsqueda prioritaria de la ganancia, del profit, es lamentable. Por eso es absurdo que él hable de que nosotros seguiremos haciendo comunidad, ¿de dónde, compadre? Cuando priorizas la ganancia por encima de la dignidad del ser humano. Dice esta persona, eh, yo estaba leyendo un libro y me informó que no eran permitidos los estudiantes porque eran un pequeño negocio, eh, y yo necesitaba hacer lugar para que otro que ya había pagado, pues pudiera tomar mi lugar. Y pone entre paréntesis, por cierto, no soy estudiante. Dice, eh, lo que verdaderamente me molestó es que la mitad de las mesas estaban vacías, aunque no estuvieran, porque honestamente en este caso no estaban vacías, ¿eh? Aquí sí estaba lleno. Pero aquí este hombre está diciendo que tuvieron ese comportamiento aún teniendo mesas vacías, ¿no? Dice, no es como que si yo le estuviera quitando mesa a alguien. Nunca se me había pedido por parte de un dueño o de un manager que dejara la mesa en la cual estoy consumiendo un producto básicamente que yo les he pagado, ¿no? Em, Dice que me fuera después de terminar mi alimento. Dice, el dueño no tiene entendimiento de lo que significa el trato a los clientes, em, e intenta prácticamente patear, en nombre de más dinero. Este se identificó la raíz de este tipo de comportamiento. Aquí hay un amor al dinero desordenado, ¿no? Dice, y sobre esta cuestión de más dinero, no es una excusa válida para tratar tan pobremente a los clientes. Por favor, no patrocinen este lugar. El dueño no merece su dinero y su negocio. Y la última, que lo vamos a ver ahorita por unas estadísticas que les voy a presentar, dice, este lugar es terrible, el baño, o sea, estaba básicamente asqueroso. No había el papelito, no sé cómo se diga en español, es un papelito que se pone en la taza, ¿verdad? Es por una cuestión higiénica. Y que, ojo, hasta lo que yo sé, no sé en la legislación actual, pero en la pasada me consta, porque esto aplica para cualquier establecimiento público, aplica para iglesias y todo esto, baños públicos, tienes que tener ese tipo de papel aquí en California. Por ende, si ya esta persona pasó por esto, mi esposa entró al baño y no había de ese papelito, yo entré y no había de ese papelito, este, inclusive el papel del baño, o sea, ya para limpiarse concretamente, eh, tú tuviste que agarrar uno, ¿no? Sí, tuve que buscar uno ahí. Sí, o sea, no había, tuvo que buscar porque parece Ya. bodega, básicamente, no baño. Entonces, pero bueno, si no están cumpliendo con esto y la legislación sigue activa, se pueden meter en problemas, se pueden meter en problemas. Dice, no había papel toalla, pues sí, asqueroso, there is no chance no hay forma de que yo pueda regresar aquí. Listo. Aquí están algunos reviews que este hombre intenta minimizar. Vamos a entrar ya a la parte reflexiva y es, me di a la tarea de, por medio de la inteligencia artificial, hacer una revisión de encuestas respecto a las principales quejas, eh, contra restaurantes hispanoamericanos o latinoamericanos aquí en los Estados Unidos. Y este es el resultado. La primera queja de restaurantes contra restaurantes hispanos, latinoamericanos, es falta de limpieza e higiene. Una de las quejas más comunes es la suciedad en utensilios, mesas y baños.
Según una encuesta, el 76% de los clientes se quejan de utensilios sucios y el 73% de baños mal equipados o sin limpieza adecuada. Em, en esto, 2 cosas que decir rápido. Me han escuchado hablar de este tema, sobre todo en los baños de una iglesia. Las iglesias, lo he comprobado como misionero, hermanos, las iglesias de mayoría hispana o latina son un asco. Son un asco. La otra vez fuimos el lunes a una adoración al Santísimo, a una comunidad que mayoritariamente es anglosajona. Oye, estaban rechinando de limpios esos baños. Entonces, creo que es un elemento en el que ahora, en el espectro de estos negocios, se tiene que mejorar. Segunda cosa, investigué un poquito mediante inteligencia artificial qué pueden hacer, porque entiendo que no toda la culpa aquí es de los dueños, sino de los clientes que son unos cochinotes. Les digo rápido algunas cosas que encontré. De hecho, en inteligencia artificial pedí, no me vengas con el típico, pon el cartelito de deja limpio el, no, porque no sirven, no sirven. Y para aquellos que tienen emprendimientos, como necesito beneficiarlos con este video también, les doy algunas cuestiones. Decía, está probado, cuestiones psicológicas, de que si el baño está bien iluminado, está bien aromatizado y todo esto, como que predispone, no a todos. El que es cochinote, cochinote por oficio, pues así le presentes algo muy limpio, lo va a ensuciar y va a ser irresponsable. Pero muchos que se dejan dominar, en el buen sentido de la palabra, por el ambiente limpio, iluminado del baño, aromatizado, etcétera, y intentan, pues, dejarlo así, ¿no? Otra cosa que decían es que también que tiene que ver con la psicología, de que cuando el cliente diga: "¿Dónde tienen el baño?", no digas: "El baño está al fondo a la derecha", sino digas: "Nuestro baño", como para reforzarle en su psique: "Este baño no es tuyo, por lo tanto, cuídalo como una cuestión que no es tuya. Nuestro baño está al fondo a la derecha", etcétera. En fin, son cositas. El que quiera hacer bien las cosas no tira la toalla y decir: "No, es que simplemente los clientes son unos cochinotes", etcétera. Bueno, pero tú también solapas la cochinería, ¿verdad? Por ahí también decían, bueno, si tienes bastantes, empleados, el tener un empleado que frecuentemente esté revisando el baño, y esto inclusive ayuda, porque saben que muchas veces, grafitean y todo eso. Si hay alguien que después de que sale un cliente entra el empleado, esto lo están viendo los clientes y dicen: "¿Sabes qué? Cuando yo salga del baño, después de grafitear, evidentemente me van a agarrar". ¿Por qué? Porque no entra otro cliente, siempre entra antes, después de un cliente, entra un empleado, ¿no? Pero yo esta parte creo que sí es a veces un poco más difícil porque se necesita tener casi, casi un empleado para eso. Pero al menos tendrían que tenerlo, de estar revisando continuamente el baño, porque si está faltando lo que por ley debe de haber, se pueden meter en problemas. La segunda queja es servicio deficiente o descortés. El trato por parte del personal es crucial. Un 72% de los clientes reporta haber recibido un trato descortés y un 51% se queja de un servicio lento, cosa que nos pasó. 3. Errores en los pedidos. Recibir un plato diferente al ordenado o que no coincide con la descripción del menú es una molestia común. Un 62% de los clientes ha experimentado este problema. Evidentemente, en el contexto de restaurantes hispanoamericanos o latinoamericanos en los Estados Unidos. 4. Comida en mal estado o mal cocida. La calidad de los alimentos es fundamental. Clientes han reportado recibir comida fría, mal cocida o con ingredientes de baja calidad. Miren, hermanos, en un restaurante muy famoso allá, bueno, en una zona de la Florida, para no decir, en la cual misioné, una vez llegué y lo vi cerrado, y fue por dar una comida en mal estado y la persona se murió, hermanos. No solamente le cerraron el negocio, sino tiene cargos penales la personas del restaurante. Esto le digo, ¿por qué? Porque en Latinoamérica eso se salta. Evidentemente aquí llegan al extremo, de decir, haces unos panes y por ley básicamente no los puedes vender al siguiente día. Entonces es lo penoso de que muchas veces en cuestiones de comida
por ley la tengas que tirar, aunque algunos más inteligentemente la donan, ¿verdad? Entonces, pero hay gente que no es generosa para donar lo que no se consumió y que está en buen estado. Entonces lo dejan y a veces das, entre comillas, recalentados, hermanos, no saben en lo que se están metiendo y además nos vamos creando una mala fama las comunidades hispanoamericanas o latinoamericanas. Es que si no, no me sale el gasto y todo eso, entonces pues hay que meterle creatividad, prepara menos o lo que sea. Pero tú no puedes decir que se fríe el cliente con todo y el riesgo de su salud y además que te pagó por eso. 5, la quinta queja, errores en la factura. Cobros incorrectos o propinas añadidas sin consentimiento son quejas frecuentes. El 48% de los clientes se ha sentido molesto por errores en la cuenta. Pues bueno, vamos a los principios de doctrina social de la Iglesia. Primer principio, el de la dignidad de la persona humana. Dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia, numeral 132. Antes de leerlo, ven, vamos a hablar de la dignidad humana. Esto no es de ser católicos. O sea, tú no necesitas ser católico para reconocer la dignidad de todo ser humano. Dice el compendio, la persona humana es el fundamento y el fin del orden social. Y dentro del orden social está la cuestión del trabajo, el emprendimiento, el negocio, el comercio, etcétera. ¿Cuál es el fundamento? ¿La ganancia? No. Y esto no es una cuestión de un bibliazo que le estamos dando, es una cuestión que apela a algo tan básico como reconocer la dignidad de un ser humano. Si alguien tiene un negocio y prioriza otra cosa, como estos priorizan el tener disponible una mesa por encima de la persona, discúlpame, tu cuentito de que hacemos comunidad y todo eso, aún los esfuerzos que tengas que hacer por comunidad se puede interpretar simplemente como estrategia. Es decir, tengo detalles de hospitalidad o hago donaciones simplemente como a manera de publicidad o de marketing. No es una hospitalidad al estilo, por ejemplo, si no quieren que meta cuestión religiosa, al estilo culturalmente japonés como el omotenashi del cual voy a hablar ahorita. ¿Qué aplicación de este principio a la hora de ser emprendedores, hermanos, sobre todo en cuestiones gastronómicas? Los empresarios deben reconocer que sus clientes no son una interferencia logística, sino personas humanas con necesidades reales. Brindar hospitalidad a una familia, como en el caso de nosotros, con un bebé, debería haber sido un gesto natural y no una concesión. Entonces, les hablo rapidito que les pueda servir como ejemplo el omotenashi, que es la hospitalidad japonesa. El omotenashi es el concepto japonés de hospitalidad, pero va mucho más allá de lo que en Occidente entendemos por buen servicio. No se trata solo de ser amable, porque lo puede ser simplemente para que te consuma más o para que regrese y coma más, ¿eh? No, el omotenashi japonés es una hospitalidad que no se trata de ser amable, sino de ofrecer una hospitalidad sincera, anticipada, desinteresada y cuidadosa sin esperar nada a cambio. Y con esto no estoy diciendo que vas a dar el producto gratis, no, lo vas a vender, pero el trato digno a la persona no es porque te está comprando o porque no te está comprando, sino por respetar, priorizar por encima de tu negocio la dignidad de esa persona. De hecho, la palabra omotenashi en japonés se puede descomponer en dos partes. Omote, que significa lo visible, lo exterior, y nashi, sin. Esto da resultado como lo que sugiere es que la hospitalidad verdadera no tiene dobleces ni segundas intenciones. No hay fachada. Lo que se ofrece viene realmente del corazón, no de demagogia de seguimos haciendo comunidad. Al menos no lo hiciste conmigo. No vengas a decir eso. Es una actitud pura de servicio. Hay algunos principios del omotenashi que ojalá les pueda servir en sus emprendimientos. 1, anticipar las necesidades del otro. El anfitrión busca prever lo que el huésped necesita antes de que lo pida. Esto puede ser
ofrecer un vaso de agua en un día caluroso. No, hasta que me lo ordene. Hombre, estás viendo que viene todo sudado, etcétera, ofreces un vaso de agua, ¿ah? Ajustar la silla para una persona mayor o acomodar silenciosamente a una familia con niños sin hacerlos sentir molestos. 2, servir con humildad. El servicio se ofrece sin superioridad ni rigidez. No se hace para ganar propina ni reconocimiento, sino porque se valora profundamente al otro. 3, cuidar los detalles. Cada gesto, disposición, palabra y objeto se cuida con esmero, desde la presentación de un plato hasta el tono de voz con que se recibe al cliente. Se ha dicho de paso, él dice que no nos gritó y todo eso, pero la manera de cómo nos dio las instrucciones no precisamente era con una voz amable, ¿ya? Pero bueno, esto queda de sobra, repito, porque yo no soy de piel sensible de decir, ay, no me lo dijo así. No. Así que si me hubiera gritado, a mí no me quita el sueño. Yo le grité porque, repito, fue la única manera de poder frenar su acoso. 4, no esperar recompensa del omotenashi. El omotenashi es gratuito. No se ofrece para recibir algo a cambio, sino porque el acto de servir es valioso en sí mismo. Repito, esto no significa que vas a dar tu producto gratis. Significa que te compren o no te compren, tú tratas con omotenashi, con esta hospitalidad sin doblez, porque reconoces la dignidad de la persona, de ese cliente. 5, crear armonía y paz. Se busca crear un entorno donde el otro se sienta cómodo, respetado y en paz. No se presiona, no se impone, no se interrumpe innecesariamente. Segundo principio de doctrina social de la Iglesia, el principio del bien común. Dice la Gaudium et Spes, número 26. El bien común consiste en el conjunto de condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros, a cada uno, el logro más pleno y fácil de la propia perfección. Por ejemplo, la falla en el principio de bien común que tuvo este restaurante venezolano es que priorizó el flujo económico, la rotación de mesas por encima del bienestar y la experiencia de los clientes. Y esto sin un aspecto de solidaridad, que ya lo voy a mencionar, porque, por ejemplo, repito, hubo una persona que sí consumió una orden que era para llevar. Ahí la consumió y no se le pidió que se fueran. No estoy diciendo que lo trataran mal. Menos mal que esta persona no fue tratada como nosotros y como otros que se han quejado de esto. La aplicación del bien común. El emprendedor debe preguntarse, ojo hermanos, esto les puede servir a emprendedores. El emprendedor debe preguntarse, ¿estoy contribuyendo al bien de mi comunidad o solo a mi ganancia inmediata? Un restaurante latino en Estados Unidos es una embajada cultural y humana. Debe buscar no solo el beneficio propio, sino también ser punto de encuentro, diálogo y servicio. Y por eso me entristeció, honestamente me entristeció, porque esta cuestión cultural, con esta experiencia de este hombre, se estigmatiza al buen pueblo venezolano. Pero, hermanos, a ver, esto no creo que no les va a gustar mucho a estos dueños de este restaurante. Esto lo digo porque sé que me sigue mucha gente también de California y de aquí del condado de Los Ángeles, y inclusive condado de los de Orange, aledaños, el de Ventura, San Bernardino. Em, si quieren poner un restaurante, aunque no sean venezolanos, les sugiero que pongan un restaurante venezolano, porque son muy poquitos y realmente la comida venezolana es muy sabrosa. Y solamente este tipo de patanes quizá puedan entender una lección cuando tengan una muy buena competencia. Cuando haya gente decir, ¿qué me voy a andar estresando de que me quieran levantar de la mesa y todo este tipo de cuestiones? Mejor me voy al otro restaurante o al otro restaurante o al otro restaurante venezolano. O sea, honestamente, a los que quieran iniciar algún emprendimiento gastronómico aquí en Los Ángeles, les sugiero, yo esto no lo puedo sugerir, por ejemplo, en la Florida, en Miami, en donde he vivido también, ahí sobran, ahí no hay, ahí la competencia está muy dura. Todavía aquí en Los Ángeles está muy fresco esta cuestión
y venezolanos y no venezolanos, ahí tienen un campo de apertura y le haría tanto bien a estos pocos restaurantes venezolanos, en especialmente a este, para que aprenda con una buena competencia que se maneje distinto a ellos, ¿verdad? 3 principios de subsidiariedad. Es el principio un poquito más complicado para entender. Dice el compendio de la doctrina: una sociedad de orden superior no debe interferir en la vida interna de una sociedad de orden inferior, privándola de sus competencias, sino más bien apoyarla en caso de necesidad y ayudarla a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales con miras al bien común. Básicamente, este principio es el que, para que me puedan entender, es el que nos libera del comunismo y del capitalismo salvaje. ¿Verdad? De que caigas en paternalismos del Estado, como que entres en un tipo de capitalismo salvaje en donde no quiere reglas y es, entre comillas, libre mercado, ¿verdad? Para hacer una aplicación concreta que puedan entender. Aquí este principio puede inspirar a los emprendedores pequeños, sobre todo, a no reproducir lógicas de opresión o abuso de autoridad. Y esto, hermanos, es irónico, porque este restaurante es venezolano, hermanos. Em, Tengo información un poco de los dueños, repito, con la investigación que hice, no la voy a sacar porque es una cuestión privada, pero ellos sí me van a entender. O sea, hermanos, ustedes saben lo que es la situación en Venezuela con un régimen prácticamente dictatorial como el de Maduro. Para que empiecen a reproducir comportamientos semejantes, dictatoriales, que priorizan otra cosa que la dignidad del ser humano, pues estamos fregados, estamos fregados. Si mínimo se sale del propio país, precisamente por esos comportamientos autoritarios, dictatoriales, lo mínimo que uno tendría que entender es de que no vas a reproducirlos ni en tu empleo, ni en tu familia, ni en todo esto, y lamentablemente es lo primero que a veces se termina haciendo. Y esto lo he dicho también con mi raza mexicana, ¿verdad? Que tenemos la absurda ideología de el que no tranza no avanza, y te vas allá porque simplemente los narcos no te permitían, te cobraban derecho de piso, etcétera, y vienes acá en Estados Unidos y explotas a tus propios trabajadores hispanos también, dándoles salarios de muerte, básicamente, o explotándoles laboralmente. O sea, te alejaste del explotador para tú reproducir la actitud del explotador. 4 principios de participación. Es necesario que todos participen, cada uno según el lugar que ocupa y el papel que desempeña. ¿Qué aplicación se da esto? Cadenas, eh, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, dan un ejemplo. No me están pagando, pero honestamente lo tengo que decir. Por ejemplo, hay una cadena de comida rápida china que se llama Panda Express y es interesantísimo el trabajo que realmente hacen para poder darle participación al cliente, a sus trabajadores. Realmente escucha. Recientemente, bueno, hace unos meses atrás, nosotros publicamos de que participamos en una encuesta en donde iban a darnos el producto para comerlo, ahí todo muy organizadito, limpio y todo esto, y después contestar una encuesta. Cualquier otro restaurante saca y después te manda la encuesta, etcétera. O sea, te das cuenta cuando unos empresarios verdaderamente les interesa el cliente concretamente, no simplemente por una cuestión de decir, para vender más, sino porque verdaderamente están preocupados por dar un producto digno a la persona que les va a comprar. Los dueños deben cultivar una actitud de escucha, saber recibir sugerencias o críticas. De hecho, yo a este hombre, a este dueño, en el recibo le escribí varias sugerencias y antes de irme se la di. Le dije, bueno, él ya vemos cómo miente, ¿verdad? Pero si no es un mentiroso, él reconocerá que hasta le dije, por si quieren mejorar en esto. Con la respuesta que dio, es obvio que no lo quieren hacer. Los dueños deben cultivar una actitud de escucha, saber recibir sugerencias o críticas con humildad es clave para crecer. Em, y ojo con esto, ¿eh? Me han escuchado decir, yo no creo que el cliente siempre tiene la razón, porque también se corre mucho en eso en el emprendimiento. Y aguántate la humillación de un cliente, este,
sin razón. No, no, yo no creo. Los clientes también nos podemos equivocar y si yo me equivoco en algo, que él lo demuestre, que él lo demuestre. Yo no tengo, bueno, tengo videos reconociendo cuando yo meto la pata. No seré yo quien me resista a pedir disculpas porque tengo más de una vez disculpas, pero de este hombre, su compañera sí, pero este hombre simplemente detecta que tiene un grave problema en pedir disculpas, en reconocer las metidas de pata, ¿va? Y esto cuando se lleva a nivel laboral es un desastre. Quinto principio, principio de solidaridad. Dice Solicitud Rei Socialis en el numeral 38, la solidaridad no es un sentimiento superficial, sino la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. ¿Cuál fue la falla, por ejemplo, en este restaurante respecto a la solidaridad? El trato desigual entre clientes y el desprecio al reclamo justo rompen toda noción de solidaridad, pues no se trata solo de falta de hospitalidad, sino de una actitud excluyente. ¿De qué manera se vio eso? En el hecho de que al menos a otro sí le permitieron consumir una orden para llevar ahí en la mesa. Y que repito, me alegro. O sea, yo no estoy pidiendo, nos la hicieron a nosotros, pues ahora todos se friguen. No, no. Me alegro que con él no hayan tenido este tipo de comportamiento, ¿eh? Eh, Evidentemente no aplicaron la solidaridad en el hecho de empezar a servir anticipadamente a 3 personas o a 3 grupos de personas que ordenaron después de un servidor. A veces dicen, bueno, pero ordenaron menos. No, a uno de ellos eran un montón de cafés y sabe cuánta cosa, y ya les expliqué y bien servidos, repito, porque el café que recibió mi esposa, hasta en vaso desechable, no en esas tacitas tan lindas que promueven en los reviews. Nosotros no recibimos eso, lo recibimos después de que habíamos terminado la comida y además lo recibimos en desechable, o sea, como diciendo, ahuecando el ala ya. Em La aplicación de la solidaridad, tomar conciencia de que un restaurante puede ser lugar de inclusión y encuentro o convertirse en campo de escándalo, como es en este caso. Además, que el producto que ofreces, hermanos, siempre es un producto de la solidaridad. Estos hermanos no inventaron la arepa. Es decir, ellos están comerciando un producto que no crearon, que no es original de ellos. Pero hay unas recetas que le metimos, todo eso, pero todo eso es gracias al concepto de arepa que tienes, al concepto de café, el que nosotros tiene un Nutella y todo eso, lo que tú quieras y gustes, pero tú no inventaste el café. Tú no eres el dueño de la Nutella. ¿A qué voy, hermanos? De que tendríamos que tener una actitud más humilde, sobre todo cuando emprendemos, porque por muy creativo que sea nuestro emprendimiento, siempre es fruto de la solidaridad que nos precede, de otros. Mínimo te tendrías que comportar de esa misma manera solidaria y no de la manera tan cobarde y penosa como la de este dueño. Y 6, la empresa como comunidad de personas. Dice Centésimus Annus en 43, la empresa es una comunidad de personas que deben respetar los derechos de todos los implicados. ¿Esto qué tiene que ver? Pues un emprendedor debe entender que su negocio no es solo un instrumento económico, sino una vocación de servicio. También Juan Pablo II ¿cómo se llama esta encíclica? Laborem Exercem, que es una encíclica sobre el trabajo, menciona que el fin principal del trabajo no es la ganancia económica, es la dignificación del que trabaja y que mediante ese trabajo ayuda a la dignificación del otro. Y eso lo decía mucho el Papa Francisco. Lo más lamentable de cuando hay desempleo no es solamente de que personas no puedan llevar el pan para su casa, sino que se les arrebata su dignidad por no poder trabajar. De hecho, yo les he dicho, quienes reducen la cuestión del trabajo a simple ganancia económica, em, humillan o aplastan formas de trabajo que son a veces más que un full time, que un tiempo completo. Ejemplo, ¿quién me va a negar que no es un trabajo
en el estricto sentido de la palabra, ser ama de casa. Y la ama de casa no tiene salario, y es casi 24 horas eso. Y hay gente tan irrespetuosa que estigmatiza a una ama de casa, no trabaja, es mantenido. Ya te quiero ver como ama de casa. A mí me lo han dicho, hermanos. Ya saben que en mi caso no he priorizado la cuestión económica. Voy a dar conferencias, charlas y todo eso, y a veces yo tengo que poner de mi propia bolsa para los viáticos, etcétera, porque priorizo principalmente comunidades más pobres, pero hasta comunidades que tienen forma de darte una donación, a veces, mira, les duele el codo, como decimos en México, ¿ah? Tacaños a más no poder. Sin embargo, yo lo sigo haciendo, ¿ah? ¿Por qué? Porque lo que me mueve no es el dinero. Pero cuando le dicen a uno, ¿a qué te dedicas? Pues soy misionero, evangelizo, ta, ta, ta. No, pero ¿en qué trabajas? ¿Que esto no es trabajo? No, 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 pero o sea, si no cobras y si te manejas de esa manera, entonces tú estás reduciendo trabajo a remuneración económica. Y la finalidad del trabajo no es la remuneración económica, aun cuando la puede implicar. La finalidad del trabajo, por qué los hombres y mujeres tenemos que trabajar, es porque nos hace dignos y porque con nuestro servicio dignificamos y ayudamos a los demás. Un emprendedor, repito, debe entender que su negocio no es solo un instrumento económico, sino una vocación de servicio. Tomemos lo bueno, hermanos, por ejemplo, de este país, en Estados Unidos, que tiene tantas cosas muy buenas, pero alejémonos, por ejemplo, de una cosa que lamentablemente muchos latinos hispanos caen, incluidos este hombre de este café, que es el actuar en el emprendimiento por un tipo de capitalismo salvaje. Se aplaude mucho de cómo rápidamente se industrializó las primeras comunidades aquí en los Estados Unidos, en el este, concretamente. Ver esos puentes de Brooklyn y todo eso, y te das cuenta que es de los primeros inicios y todo eso, pero luego te das cuenta a costa de qué. Este país, sin lugar a dudas, es el de las oportunidades del sueño americano, pero un sueño que muchas veces se puede estar gestando a través de darle pesadillas a otros, aplastando a otros. Vamos, Estados Unidos se llevó más del 51% del territorio mexicano. Entonces, ¿a qué costo? Y cuando alguien entra al emprendimiento creyendo que la finalidad es el crecimiento, es la cuestión económica, etcétera, flaco favor le haces a la humanidad. Termino diciéndoles que ojalá me puedan dejar en los comentarios sugerencias, sobre todo los que ya son emprendedores, los que ya llevan viviendo varios de estos principios de la doctrina social de la iglesia. Primero, que le dejen algunos consejos a estos dueños de este café venezolano, eh, para poder resolver estas cuestiones y no sigan con la estupidez de quererse cubrir o quererse justificar. Es que somos un restaurante pequeño. ¿Cómo lo solucionarían? ¿Cómo le ayudarían a que estas personas, pues sigan creciendo empresarialmente hablando sin tener que estar pisoteando todo esto que han pisoteado, ¿verdad? Les agradecería mucho, además de que se puede retroalimentar con otros que tienen emprendimientos. En mi caso, quisiera cerrar nuevamente, porque sé que esto lo va a ver el dueño y ojalá que también la dueña, pero la dueña pues no tiene vela en el entierro, a lo menos en lo que pasó. Si ella quiere hacer algo al respecto, yo con toda la apertura puedo hablar con ella, pero en el caso de él, tengo capturas, esto ya después lo puede borrar. Las difamaciones y calumnias que él lanzó, sobre todo en la cuestión de que supuestamente lo quiso golpear, son cosas serias y realmente voy a contemplar ver la cuestión legal. Estoy abierto al diálogo, si él se quiere sentar a hablar, inclusive podemos transmitir públicamente para que no haya de que las cosas no fueran así, no, que lo vean todos, que lo vean todos. De mi parte, yo no me puedo disculpar del reaccionar que yo tuve y que es el que más hirió el ego de esta persona, porque fue la única forma de parar con su acoso. El primero en la fila y después con mi mujer, con mi esposa, yo le pedí que parara.
que ya estaba haciendo yo lo que él estaba pidiendo. Entonces, yo simplemente no puedo arrepentirme de el elemento, el único elemento que ayudó a frenar el acoso de esta persona. Pero luego su ego hace un comentario de este tipo tan bajo, tan cobarde, que sin lugar a dudas, lo puedo dialogar, pero si no, no tengo problema en llevarlo a la cuestión legal. Y él sabe que se mete en problemas en esto. Porque aquí yo no he mentido en nada de esto. Él sí ha lanzado mentiras y hay formas de probarlo. En fin, los dejo ahí, dejen sus comentarios para que se puedan retroalimentar otros emprendedores hispanoamericanos, latinoamericanos y verdaderamente vengamos a contribuir a este país y no seamos un elemento más para seguir dándoles de comer a aquellos que nos estigmatizan a los hispanos y los latinos como mantenidos, como que hacen las cosas mal, hacen las cosas sucias, etcétera, no respetan las reglas, las leyes, etcétera. Creo que vale la pena dejar lo mejor de nosotros en este país, que bien o mal te ha abierto las puertas, ¿va? Y no colaborar a la estigmatización de nuestras comunidades, sea la venezolana, mexicana, nicaragüense, lo que tú quieras y gustes, ¿va? Termino con una oración que ahora sí, lo digo tácitamente, la ofrezco por el pueblo venezolano, la ofrezco por este hombre, por Amara, también la otra dueña, por los trabajadores de este restaurante, para que puedan ser iluminados y que puedan realmente mejorar. Y si hay una cerrazón o un cinismo como este tipo, pues para que el trabajo del Espíritu Santo sea abrirlo de esto, ¿va? Por el bien de él, por el bien de su gente, por el bien de sus clientes, ¿va? Pero especialmente por los venezolanos que más la están pasando mal. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan muy buena noche, tarde, día, según sea a la hora que me estén viendo, y que Dios les bendiga. Nos encomendamos sus oraciones.